no sé para ustedes, ¿verdad? Pero la temporada navideña es una temporada muy especial, ¿no? Es algo que no nos podemos escapar, ¿no? Y como que la vida, no sé si le pasa lo mismo que a mí, pero como que la vida se alenta en estas semanas, como que hay compromisos, hay cenas familiares, hay muchas cosas que empiezan a pasar, fiestas en el trabajo, y como que uno ya está esperando a que se acabe el año. O sea, ya estamos, es la primera semana de enero y dice uno, ya falta muy poquito, ya se nos fue este año y pues ya, lo que alcanzó a hacer uno lo va a hacer y lo que no, pues no, ¿no? Y por lo regular es un tiempo donde uno la pasa con la familia. Uno se junta, ¿verdad? En Navidad. No sé si en sus culturas, porque en diferentes culturas es diferente, pero nosotros, por ejemplo, en México el 24 en la noche es el día que celebramos, ¿verdad? Hay otras culturas que el 25 se juntan a comer. Nosotros el 24 y el 25 lo que sobró del 24, ¿verdad? Pero como que cuando empezó la pandemia, como que nos cambió la Navidad. No sé si le pasó lo mismo, ¿no? Como que las cosas cambiaron, ¿no? La Navidad pasada en las noticias era la recomendación de que no nos juntáramos, de que fueran grupos más pequeños, que todos estuviéramos ahí con máscara, ¿no? Y obviamente que no era el mismo feeling de todos los años. Y este año pues más o menos va como por lo mismo, no tan exagerado como el año pasado, pero la gente es muy creativa, ¿verdad? La gente trata de sacarle una sonrisa a todas las circunstancias raras y en medio de las restricciones, por ejemplo, no sé si usted tiene nacimientos o ha puesto nacimientos en su casa, que los muñequitos, ¿verdad? De abajo del árbol. Digo, ojalá no haya nadie que se va a ofender, que diga, no, que eso es del diablo. No, o sea, son unos muñequitos, nadie de ahí los ponemos y ya no pasa nada para representar a Jesús. Nosotros tenemos unos cuantos que nos han regalado de algunos una representación, pero el año pasado alguien subió una representación de un nacimiento que hizo en medio de la pandemia y les traje la foto para que la vieran, si me la pueden poner, ¿verdad? Es muy creativo el nacimiento. Ahí obviamente que a alguien se le ocurrió ahí el nacimiento del COVID con las máscaras, ¿no? Y sabes que la pandemia nos cambió la Navidad, por lo menos el año pasado y este año también, ¿no? Como que todavía no salimos de la pandemia, como que, y no sé si digo, algunos aquí están con máscara, otros no, pero si has viajado fuera de aquí de Las Vegas, es raro porque parece que aquí en Las Vegas de repente no pasó nada o no pasa nada, ¿no? Ves un partido y todo el mundo está en el partido, ves un concierto, todo el mundo, 60,000 personas en el concierto y dices, ¿y el COVID qué, verdad? Pero como que todo esto nos ha cambiado y quizás han sido tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar. Y es feo vivir en una incertidumbre, es feo vivir cuánto tiempo va a durar, no sabemos, pero en la vida muchas veces nos suceden cosas que traen incertidumbre, que no necesariamente tiene que ver con la pandemia, ¿no? Y muchas veces estos momentos de incertidumbre que estamos pasando son un impedimento como para celebrar la Navidad o para pasarla bien en esta temporada, porque estamos atravesando por un tiempo difícil o por un tiempo complicado, ¿no? Quizás estás pasando por un tiempo de soledad, ¿verdad? Mucha gente aquí en Las Vegas sufre de soledad, te sientes desconectado de todos los demás, quizás te mudaste a la ciudad, no tienes con quién pasarla y te sientes lejos de tus seres queridos, lejos de tu tierra, ¿verdad? Quizás aunque quieres ver a tus seres queridos, no los vas a poder ver, no te vas a poder juntar con ellos por diferentes circunstancias, quizás por cuestiones fuera obviamente de tu voluntad o por una enfermedad, ¿verdad? Y la estás pasando mal en tu corazón, o quizás has perdido un ser querido o a lo mejor estás enfermo, o a lo mejor alguien está enfermo cerca de ti y te preguntas, ¿verdad? En este tiempo, bueno, me siento mal, siento una necesidad. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Sientes que de alguna manera, aunque oras, aunque le pides a Dios, Dios está en silencio. Y si te soy honesto, ¿no? Hay temporadas que pareciera que Dios se mantiene en silencio, que Dios no responde, ¿no?
El día de hoy yo quiero hablar de una historia que es muy cercana a la historia de la Navidad. De hecho comienza el mismo tiempo cuando se comienza a hablar del nacimiento de Jesús, se cuenta esta historia también. Y en esta historia lo que había sucedido es que Dios había guardado silencio, no un mes, no un año, no 2 años, no 10 años. Dios había guardado silencio 400 años. Hay un tiempo que se le llama el tiempo de silencio, 400 años. Y la historia que quiero compartir el día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. Lucas escribió, hizo una recopilación de lo que había sucedido, investigó con otras personas, agarró los otros evangelios que ya estaban escritos y lo trató de poner en orden. Y escribe Lucas, incluyó esta historia. Esta historia no es la historia de los ángeles, no es la historia de los pastores, es la historia de 2 personajes llamados Zacarías y Elizabeth. Y Zacarías y Elizabeth eran una pareja mayor que no podían tener hijos, ¿verdad? Vivían en el campo y la Biblia nos dice que eran personas justas, eran personas que trataban de agradar a Dios, ¿no? Pero Zacarías y Elizabeth tenían una condición, tenían una circunstancia, un pequeño detalle, que no podían tener hijos, no podían embarazarse, ¿no? Era obviamente otro momento en el tiempo, otra cultura, era otra época. Y vemos en la Biblia, ¿no?, que el tema de la infertilidad se repite muchas veces. Y en el Antiguo Testamento, cuando lo vemos, ¿no?, el mundo obviamente que no estaba tan avanzado en la tecnología y en la ciencia, y las creencias, la creencia popular era que esto era una tragedia. Si no puedes embarazarte, no puedes tener hijos, era una tragedia, que era un símbolo básicamente de la ausencia de Dios o la ausencia de la bendición de Dios en la vida de la persona. Entonces, si alguien no se embarazaba, significaba que la bendición de Dios no estaba ahí. Era lo que la gente creía, ¿no? Y muchas veces nosotros, cuando pasamos circunstancias difíciles o circunstancias complicadas, podemos sentir lo mismo. Podemos sentir en momentos difíciles como si la bendición de Dios no está ahí. Sentimos como si Dios nos ha abandonado. Ahora, no solamente era lo que ellos sentían, sino que la cultura, la gente que los volteaba a ver, también se quedaban pensando: ¿por qué les pasa esto, verdad? ¿Por qué Dios ha permitido que les pasen estas tragedias a estas personas? ¿No? Algo hicieron, algo metieron la pata, un pecadillo secreto tienen por ahí, por eso le está yendo así, ¿no? Y era parte como de la mentalidad, no más de ellos, sino de toda la gente alrededor. Ahora, esta sensación que tenían Zacarías y Elizabeth de como un abandono de parte de Dios, no nada más era una sensación que tenían ellos, era una sensación que tenía todo el pueblo de Israel. No, hasta ese momento había Dios estado en silencio por 400 años. No había habido un profeta que se levantara en nombre de Dios, no había habido una manifestación de Dios, ¿no? Y Dios les había prometido muchas cosas, ¿no? Les había prometido un Mesías y ese Mesías no había aparecido. Dios les había prometido restaurarlos, por nada, o sea, ni una palabra de lo que Dios les había prometido. 400 años Dios en silencio. Parecía que Dios se había desaparecido. No sé si le ha pasado a usted que a veces se siente como si Dios se escondiera de uno, que Dios se desaparece de uno en medio de los tiempos difíciles, y de repente comienzan a cambiar las cosas. Y comienza con la historia de Zacarías y Elizabeth, ¿no? Zacarías era un sacerdote y un día hubo un sorteo que hacían con los sacerdotes, como si fuera una lotería, ¿no? Le tocó a él ganarla y el premio era que les permitía ir a Jerusalén a hacer un ritual, una ceremonia de quema de incienso, que significaba, el incienso significaba la oración del pueblo, y era el ritual más honorable que un sacerdote podía hacer, ¿no? Y obviamente que era, si sabes un poco de cómo tenían estructurado el templo tenía un lugar que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo, y podían entrar al lugar santísimo donde se representaba la presencia de Dios y Dios se manifestaba. Pero no hay ningún registro de que por los últimos 400 años Dios se hubiera manifestado ni hubiera hecho nada. Y sin embargo,
los sacerdotes seguían yendo y seguían ofreciendo el incienso. Ahora, había sacerdotes que en toda su vida nunca les tocaba entrar al lugar santísimo, no les tocaba ganar la lotería, pero en ese momento le tocó a Zacarías. Obviamente que Zacarías va todo emocionado, y en el templo, como te digo, eran 2 cuartos separados por una cortina. El primer cuarto se tenían que purificar para entrar, pero el primer cuarto se llamaba el lugar santo, y el segundo cuarto, que estaba separado por esa cortina, se llamaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde la presencia de Dios se manifestaba. Ellos tenían que purificarse, tenían que confesar sus pecados, tenían que hacer un montón de rituales para poder entrar, y el sacerdote que entraba ahí sin purificarse se moría, ¿no? Era algo que les causaba temor, ¿no? Ahora, por 400 años no hay registro, como te digo, de que Dios hubiera hecho nada en el lugar santísimo, que Dios no se había aparecido. No hay registro de nada, ¿no? Sin embargo, los sacerdotes seguían una y otra vez con los rituales, haciéndolos, buscando a Dios. Y llega el día para Zacarías presentarse, atraviesa la cortina. Solamente un sacerdote podía pasar la cortina, prende el incienso que representaba la oración del pueblo, y de repente se le aparece un ángel, ¿no? La Biblia dice que es el mismo ángel que se le apareció a María un poco después, el ángel Gabriel, ¿no? Y esto es lo que dice Lucas. Lucas lo registró, Lucas 1:13 al 15, dice lo siguiente, dice: el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Era mexicano, ya ves, se llamaba Juan. Dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Lucas 1:13 y 15. El hecho de que dijera ahí que no iba a tomar alcohol y vino era una señal de alguien apartado. Ahora, de este Juan que están hablando es Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth fueron los papás de Juan el Bautista. Y esta historia es importante porque no se trata solamente de la historia de Zacarías y Elizabeth, se trata de la historia de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. No solo a ellos, sino a todo el pueblo de Israel. Se trata de que Dios responde las oraciones de sus hijos. Se trata de un cambio, de traer luz en medio de la oscuridad, en medio de sentir que Dios no está ahí. Se trata de Dios respondiendo sus promesas, de Dios trayendo una nueva vida, una vida milagrosa para aquellos que depositan su fe en Dios. Es una muy buena historia, nos podemos identificar tú y yo con ella el día de hoy, porque nosotros también a veces sentimos que Dios nos ha dejado, que Dios no nos responde. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia de Zacarías y Elizabeth, ¿no? Especialmente atravesando un tiempo difícil. Yo no sé si estás aquí, estás pasando un tiempo difícil, pero ¿qué podemos aprender de ello, ¿no? Y tengo algunas ideas, ¿verdad?, que me gustaría compartir contigo. La primera de ellas es que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. No importa cuándo se tarde, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Ahora, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, les pasó lo mismo que a mí, pero obviamente que tan pronto se acaba acá Halloween, así es, ¿verdad? Tú vas a la tienda, está un día todo de Halloween, y al otro día cuando se acaba ya está todo lo de Navidad, ¿verdad? Y están todos los Santa Clauses, está todo. Y una de las cosas que es muy popular, obviamente que es parte de la mercadotecnia, es escribirle cartas a Santa Claus, ¿verdad? Yo no sé si a ti te tocó, a mí me tocó de niño escribirle cartas a Santa Claus. Yo no sé si era mi abuelita la que nos animaba a hacerlo, ¿verdad? A ver, escríbale, ¿no? Y yo me acuerdo hacer una lista ahí, nos poníamos, recuerdo tenía unos 6 años y con mi hermana ahí apenas sabíamos escribir, ¿verdad? Y yo me acuerdo, hice la lista, pero también lo que me acuerdo es que mugre Santa Claus me trajo lo que le dio su regalada gana. O sea, yo hice la lista y no me trajo lo que
le pedía. Yo de chiquito pensaba, bueno, ¿y para qué le piden a uno hacer la lista, verdad? Si Santo Claus va a hacer lo que se le pega la regalada gana, no le va a traer uno lo que pide, ¿no? Ahora, buscando en el internet, ¿no? Lo que piden los niños, hay un montón de historias y de cartas ahí, fotos, y obviamente que los niños piden cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando era uno niño, pero hay algunos que sí se pasan, ¿no? Por ejemplo, me encontré uno que pidió ¿qué pidió? Pidió un unicornio que haga popó de arcoíris, ¿no? Eso pidió de que le trajera Santo Claus, ¿no? Yo me imagino que todos los unicornios hacen popó de arcoíris. No tengo un unicornio, no he visto uno, pero eso es lo que dicen las caricaturas, ¿no? Y en esa lista también estaba otro niño que pidió un búfalo a control remoto, ¿verdad? Yo no sé si eso sea posible. Otro niño pidió un pulpo vivo, ¿verdad? O sea, si a mí me quiere regalar alguien un pulpo, pues tráigamelo cocinado mínimo, ¿verdad? En salsa, pero pidió un pulpo vivo y puras cosas extrañas. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque la razón por lo que los niños piden esas cosas, o por la que cuando eras niño escribiste esta carta, ¿no? Era porque estamos apelando a la promesa de que Santo Claus nos iba a traer algo. Escribías la carta porque a ti te habían dicho que él te iba a traer lo que le pidieras, ¿no? Y entonces, pues escribías, en base a eso le pedías a Santo Claus que te trajera lo que te trajera. Por eso aún siguen escribiendo las cartas. Ahora, en la historia de Zacarías y Elizabeth, ¿no? Es una historia que está basada no en lo que Santo Claus les prometió, no en lo que alguien más les prometió. Está basada en lo que Dios les prometió. Y no nada más lo que les prometió a ellos, sino que lo que les prometió a todo el pueblo, ¿no? Y lo más importante de esta historia es esto: es que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. A ver, eso yo quisiera que se lo aprendan de memoria, porque lo van a necesitar en los tiempos difíciles. Así que, como un ejercicio para cuando ya no esté aquí, repita conmigo: si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. No, pero dígalo con convicción. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Otra vez, dígalo conmigo: si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y déjame le digo, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Es verdad. No importa cuánto tiempo pase, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, ¿no? Y esto es lo que vemos en la historia de Elizabeth y de Zacarías. El ángel le dice: hey, Dios escuchó tu oración. Es lo que dice: Dios escuchó tu oración. Ahora, el tiempo y la manera en que le contesta, le está diciendo no una oración, porque a veces pensamos que oramos así nomás, pero Dios le está diciendo: no, Dios contestó tu oración que estabas pidiendo, que no podían tener hijos. Dios escuchó esa oración. Ahora, parte de la costumbre judía en ese tiempo era orar porque Dios mandara al Mesías prometido, ¿verdad? Que Dios enviara. Y de hecho los judíos todavía lo están esperando, ¿verdad? Nosotros sabemos que es Jesús, pero los judíos lo están esperando, ¿no? Y otra de las oraciones es que Dios viniera y liberara al pueblo de sus opresores, ¿no? Y habría sido normal el quizás que dentro de su oficio de sacerdote, Zacarías hubiera orado pidiendo estas cosas, ¿verdad? Señor, manda al Mesías. Señor, libera a tu pueblo. Pero el ángel fue muy específico al decirle: oye, Dios escuchó tu oración referente a que no pueden tener hijos y van a tener un hijo. Ahora, si Zacarías y Elizabeth eran como nosotros, seguramente oraron por mucho tiempo, ¿no? Obviamente que es un proceso el darte cuenta que no puedes quedarte embarazada o quedarse embarazado, ¿no? Y obviamente que habían orado, no quedaba embarazada. Y quizás ya se habían hasta desesperado, ya habían dicho: ¿sabes qué? Ya no va a pasar. Aunque ya oramos, a lo mejor Dios no nos va a contestar, ¿no? Y aunque en su corazón sabían que querían tener un bebé, a lo mejor ya se habían hecho la idea de que no iba a suceder. ¿Sabes qué? Ya oramos, no ha pasado, nunca va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque a veces es más fácil hacerse a la idea que Dios no va a responder a seguir creyendo que Dios lo puede y lo quiere hacer lo que Él prometió. Es más fácil a veces darse por vencido en creer que si Él lo prometió, Él lo va a hacer.
Ahora, en ese momento era humanamente imposible que quedara embarazada, porque ya lo habían intentado, y no nada más eso, ya eran grandes, ya su cuerpo a lo mejor ya no daba para eso, no era casi imposible. Pero la Biblia es clara que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Ahora, Zacarías, ¿no?, está totalmente sorprendido, obviamente, y confundido. No solo ha aparecido un ángel, sino que le trae un mensaje diciendo que Dios lo escuchó. Y no nada más eso, le dice: hey, lo que me ha estado pidiendo, lo que a lo mejor nadie más sabe, lo que está en tu corazón, Dios se lo va a contestar. Dios ya te respondió. Y me imagino, porque lo que le pasa aquí a Zacarías después es lo que le pasa a muchos, nos pasa a muchos de nosotros, que escuchamos una palabra que nos crea fe, escuchamos algo que decimos: híjole, yo creo que Dios quiere hacer esto en mi vida, yo creo que Dios me va a responder. Y de repente nosotros mismos nos cuestionamos: ¿será cierto? ¿Será esto verdad? ¿Será que Dios me puede responder? ¿Será que Dios quiere responderme? Cuando tú sientes que Dios te habla y te dice: hey, yo lo voy a hacer, hey, yo te voy a contestar, yo te voy a bendecir, créeme a mí, entrégame tu corazón, decimos: ¿será cierto esto? Ahora, Zacarías, obviamente que dentro de sus dudas y preguntas, le dice al ángel: oye, ¿y cómo puedo estar seguro, verdad? Déjamelo por escrito. Casi le dice: no, a ver, ¿qué, verdad? Y el ángel nada más le dice: ¿sabes qué? ¿Cómo puedes estar seguro? La razón es porque yo soy quien te lo dice. Esa fue la respuesta que le dio el ángel Gabriel. Ahora, imagínense conmigo la escena, ¿no? Para empezar, lo primero, se le aparece un ángel, ¿no? Y eso obviamente que no pasa todos los días ni a toda la gente. Y el ángel no se le aparece nada más porque sí, sino que se le aparece de parte de Dios. Y no era cualquier mensaje el que le estaba dando, era Dios relacionado. El mensaje era totalmente relacionado con la circunstancia que estaba viviendo Zacarías y lo que él había orado. Ahora, déjame te digo algo. Muchas veces tú llegas aquí, de repente escuchas una palabra que está totalmente relacionada con lo que estás viviendo, y de repente dices: ¿será Dios el que me está hablando? Y tú dices: ¿sabes qué? El pastor, ¿cómo supo? ¿Verdad? Se anda metiendo en mi Facebook a ver qué. Y ¿sabes qué? Es Dios hablándote. Y lo que pasa aquí con Zacarías es que el ángel le dice: ahí, ¿sabes qué? Dios me mandó. El Rey de Reyes y el Señor de Señores me mandó. Y lo más increíble de todo es que si Dios lo prometió, no importa las probabilidades en contra, Dios lo va a hacer. ¿Sabes qué? No hay nada más allá que Dios. No hay nada por encima de Dios. Dios es la máxima autoridad. Y cuando Él declara algo, cuando Él dice algo, su palabra es infalible. Así que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y puedes estar seguro en eso, ¿no? Si Dios te dijo que te iba a proteger, ¿sabes qué? Puedes vivir en paz porque Dios te dijo que te iba a proteger. Es una de las promesas de la Biblia. Si Dios es quien te dirige, puedes estar confiado y vivir confiado de que Dios te va a sacar de donde te metas. No, nadie puede revertir lo que Dios ha declarado. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie puede echar a perder lo que Dios ha declarado que será para bien. El poder de Dios está encerrado en su palabra, porque si Dios lo dijo y Dios lo dice, así va a suceder. ¿Sabes qué? Si Dios te perdona, no hay nadie quien pueda venir a traerte condenación, ni aun el diablo mismo, porque Dios te perdonó. Si Dios habla sobre ti y declara lo que Dios quiere hacer contigo, te da propósito, nadie puede silenciar ni cambiar esa palabra, ¿no? Si Dios cierra la boca, ¿sabes que nadie más la puede abrir también? De hecho, ¿sabes qué? Eso es lo que le pasó a Zacarías en la historia, ¿no? El ángel le dice: hey, porque no creíste, no podrás hablar hasta que se cumplan estas cosas que te dije, ¿no? Y se queda mudo. Y si tú continúas leyendo la historia, hasta que nace Juan y que le pone el nombre de Juan, hasta ese momento puede volver a hablar, ¿no? Y fue una especie de lección para Zacarías y para nosotros. ¿Sabes qué? Nunca dudes de las promesas de Dios, de lo que Dios promete. La fe, el creerle a Dios, es lo que nos justifica,
La fe tiene tanto poder. La fe puede cambiar cualquier circunstancia. ¿Sabes qué? Las promesas de Dios, lo que Dios nos promete, te darán esperanza, aumenta nuestra fe. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Así que aférrate a ello, aférrate a ello. Y algunas promesas, déjame mencionar algunas promesas que son, tienes que aferrarte a ellas. No importa que no sepas nada de la Biblia, aférrate a esto porque es muy sencillo, ¿no? La primera y la que más se repite en la Biblia, se repite muchísimas veces, es esta: Dios está contigo. Dios está contigo. Dios prometió que iba a estar con su pueblo. Dios nos promete que Él no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Dios está contigo. No importa lo que estés pasando, Dios está a tu lado. Aunque el diablo venga a decirte que Dios te ha dejado, es una mentira, porque Dios prometió estar contigo, aunque no lo sientas. Porque la gente dice: es que no siento a Dios. Dios no te prometió que lo ibas a sentir o no, pero Dios te prometió que iba a estar contigo. Así que Dios está contigo. No importa qué tan mal la estás pasando, qué tan mal están las cosas. No importa quién te haya decepcionado, no importa lo que pierdas, no importa que termines muchas veces donde no quieres terminar. Dios prometió estar contigo. Dios promete estar contigo, no nada más porque sí. Promete su protección, promete su salvación, promete ser intermediario y amarte, perdonarte y estar ahí contigo e intervenir. Dios está contigo. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que literalmente significa Dios con nosotros. Ese es el Dios que servimos. Dios está contigo, Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Otra de las promesas que podemos encontrar en la Biblia y a la cual nos podemos aferrar es que el Espíritu Santo de Dios está disponible para nosotros y tiene la capacidad de cambiarnos de adentro por fuera. Es lo que dice la Biblia, que si nosotros le pedimos a Dios y le entregamos que nos llene, dice que cambiará nuestro corazón, cambiará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón donde está escrito sus leyes, ¿no? Y Dios nos promete su Espíritu por diferentes razones, ¿no? Puedes aferrarte a esta promesa, puedes aferrarte a la promesa de parte de Dios de que Dios ha mandado su Espíritu, ¿no? La palabra de Dios nos dice que su Espíritu trae fortaleza a nuestro corazón. A los que se sienten débiles, el Espíritu de Dios trae fortaleza. El Espíritu nos enseña el camino de Dios. El Espíritu nos enseña a seguir lo que Dios quiere, ¿no? El Espíritu de Dios nos trae consuelo. El Espíritu de Dios nos trae todo lo que necesitamos para acercarnos a Dios. El Espíritu de Dios lo hace por nosotros. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Él es nuestro consejero, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro defensor. El Espíritu de Dios está ahí para traer gozo, paz y amor a nuestras vidas. Podemos confiar en eso. Jesús dijo: hey, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Saben por qué? Porque entonces vendrá el Espíritu de Dios para guiarlos. No estarán solos. Es una promesa que tú y yo podemos depender de ella. El Espíritu de Dios está dispuesto, disponible para nosotros. Otra de las promesas que Jesús nos prometió es la vida eterna. Podemos depender de que esta vida no se va a acabar cuando muramos. Mira, hay dos perspectivas básicamente en esta vida, ¿no? La primera es que uno puede vivir 80, 90 años si nos va bien, ¿verdad? 70, 80, 90 años y lo que tú puedas agarrar en esta vida, lo que tú puedas hacer en esta vida, pues ahí se acaba la vida y hay que aprovechar y agarrar y agarrar. Pero hay otra perspectiva que Jesús vino a enseñar, la cual es diferente, y esa perspectiva habla de la eternidad. Jesús dijo que Él daría y nos daría una vida eterna a ti y a mí. Que el lapso de nuestra vida de estos 70, 80 años, ¿sabes qué es? Es temporal, pero es un paso por la tierra. Dios nos promete una vida después de esta vida, por siempre y para siempre. Dios nos la promete. Y esta perspectiva de una vida eterna te cambia tus decisiones, te cambia cómo vives tu vida. Porque Jesús nos dice que no busquemos las cosas de abajo, sino las cosas de arriba. Que no busquemos las cosas temporales, sino las cosas eternas. Lo único que tienes que hacer para obtener una vida eterna es poner tu fe y tu confianza en lo que hizo Jesús en la cruz.
Pero sabes que lamentablemente mucha gente el día de hoy vive como si toda su vida fueron esos 60, 70, 80. Yo espero que no más de 60, ¿va? 70, 80, 90 años. Pero sabes que Dios te promete una vida eterna y una recompensa más allá de esta vida. Vivamos creyendo en la vida eterna. Entonces que la única manera, como yo lo mencioné, es creer en lo que Jesús hizo, que Él venció a la muerte, ¿no? A través de resucitar, que Él vino a buscarnos y vino a salvarnos, ¿no? Lo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Que Él se fue, pero un día va a regresar. Y Él resucitó para que un día nosotros podamos resucitar junto con Él. Vino y caminó en la tierra para que nosotros un día podamos caminar con Dios en la eternidad. Jesús dijo: hey, yo voy a prepararles un lugar, pero volveré, porque a donde yo voy ustedes también irán, para que donde yo voy ustedes también estén. ¿Sabes qué? Todas estas promesas tienen una perspectiva más allá de querer acumular cosas aquí en esta tierra. Todos somos culpables de esto, especialmente aquí viviendo en Las Vegas. Un auto nuevo no tiene nada de malo, pero si ese es tu único motivo y esa es tu única motivación, sabes que es muy pequeña, porque Dios está pensando no nada más en lo que tienes ahorita, sino en la eternidad. La promesa de la vida eterna es para ti, para mí. Vivamos con esa promesa. Mira, tanto esta historia, ¿verdad? La historia de Zacarías y Elizabeth, como la del nacimiento de Jesús, que sucedió un año más o menos después de que nació Juan, o más o menos, más bien un año después de que se le apareció. ¿Sabes qué tienen que ver con la vida eterna? Tienen que ver con las promesas de Dios, con más allá de lo que podemos ver. Podemos apoyarnos en esas promesas, podemos vivir en ello, creyéndole a Dios. Sabes que por muy oscuro que se vea tu circunstancia alrededor, puedes confiar que si Dios lo dijo, así es. Dios lo va a hacer. Mira, el nombre de Zacarías es muy significativo porque significa Dios se acuerda. Dios se acuerda. Y a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero déjame decirte, Dios se acuerda de aquella oración que hiciste y que pensaste o que piensas que Dios nunca respondió. Sabes que Dios se acuerda de ella. Quizás ahora, ¿verdad? Sientas una soledad y añoras algo, tienes tristeza en tu corazón porque quisieras algo que perdiste, pero Dios se acuerda. Dios se acuerda. Quizás dejaste tus sueños a un lado porque la vida se puso difícil, las circunstancias se pusieron difíciles, pero Dios se acuerda. Quizás te sientes un poco perdido, como que perdiste el propósito, como que perdiste la dirección de tu vida, pero Dios se acuerda. Dios se acuerda. Quizás incluso te has olvidado de lo que Dios te prometió. Te has olvidado que Dios prometió estar contigo. Te has olvidado que Dios prometió guiarte, que Dios prometió ayudarte, que Dios prometió darte salvación. Pero déjame te digo, aunque a ti se te olvide, Dios se acuerda. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel, porque Dios no puede negarse a Él mismo. Dios es Dios. Aunque te olvides de Él, Él nunca se olvidará de ti, porque Él lo prometió. Puedes descansar en ello. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Podemos aferrarnos a ello. Esa es la primera idea. La segunda idea de la historia de Zacarías y Elizabeth es que lo que Dios hace para tu vida y para mi vida, ¿sabes qué? No es para que nada más digamos, wow, qué bueno es Dios, sino que Dios quiere que compartamos sus promesas con otros. Y eso es lo segundo, comparte sus promesas, comparte lo que Dios te ha hablado. Mira, pasaron unos obviamente 9 meses, ¿verdad? Tuvo Elizabeth a un niño, como el ángel le había hablado a Zacarías, y era un milagro porque ya eran grandes y en un momento muy feliz estaban viviendo. Dios cumplió su promesa y una de las cosas que hicieron
es que no se guardaron lo que Dios les había hablado, el milagro para ellos mismos, sino que se lo compartieron a sus familiares y a sus amigos. Mira lo que dice Lucas 1:58, dice lo siguiente, dice: sus vecinos y parientes, sus vecinos, ¿no?, los de al lado, dice, y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Lucas 1:58, sus vecinos y parientes. No, ahora, ¿cómo se enteraron, verdad, los vecinos y los parientes de lo que Dios? Obviamente la vieron embarazada, pero también dice que cuando le preguntan a Zacarías que cómo se llamaba, porque le querían poner otro nombre, dice que piden una tablilla, ¿verdad? Y que se va a llamar Juan, ¿verdad? Y le puso ahí. Ahora, compartieron lo que Dios les había. ¿Por qué está escrito aquí? ¿Sabes por qué? Porque a alguien le tuvieron que haber dicho: hey, se me apareció un ángel y me dijo que se llamaba Juan y me dijo que iba a tener un hijo. A alguien le tuvieron que haber dicho. No, y una de las cosas que debes de hacer es compartir de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, porque Dios siempre está hablando. Comparte lo que Dios está haciendo con los demás, ¿no? Y yo te cuento mi historia. No, yo sé que la he contado, a lo mejor no la has escuchado, pero ya la he contado anteriormente, ¿no? Yo tenía 17 años, iba a cumplir 18 años. Yo iba a la iglesia, pero yo no era cristiano. O sea, yo sé lo que es venir, sentarse y no querer. Yo decía, eso de ser cristiano no es para mí, ¿verdad? Los cristianos son muy raros, yo decía, y luego terminé siendo pastor, ¿verdad? Pero yo decía, no, eso de ser cristiano no. Y un día, ¿sabes qué? Voy a un evento de jóvenes. Yo ya había leído partes de la Biblia, como pues al estar expuesto en la iglesia y todo. Y estábamos ahí, éramos como 5,000 jóvenes que estaban ahí, y era en México. Y de repente alguien hizo una oración y de repente Dios se manifestó. De repente se sintió la presencia de Dios en el lugar. Yo nunca había experimentado eso, pero yo estoy seguro que si hubiera tenido un cuchillo y le hubiera cortado así, algo se hubiera cortado de tan denso que se sentía, ¿no? Y de repente algo comenzó a suceder y la gente se comenzó a sanar. No, y no era algo loco, sino que fue simplemente tan rápido. Y de repente en mi mente dije: ¿sabes qué? Esto es lo que yo leo en la Biblia. Este es el Jesús que yo he leído en la Biblia. Este es el Jesús que vino a sanar a los enfermos, ¿no? El que multiplicaba los panes y los peces. Este es Jesús, ¿no? Ahora, yo no caí rendido y le dije: Dios, aquí está, sino que algo me pasó en la mente, ¿no? Porque yo iba a una iglesia pequeña y nunca había visto a Dios, nunca había sentido a Dios como ese día, ni los milagros como ese día, ¿no? Y aunque estaba en esta iglesia pequeña, como te digo, Dios no se manifestaba así, ¿no? Y esa noche me acuerdo que regresamos al evento, como que no le hicieron mucho de emoción más allá de lo que había pasado. Pero me acuerdo que yo me fui a dormir y yo traía eso en la mente. Y yo decía: bueno, ¿por qué si yo toda la vida he ido a mi iglesia, nunca he visto a Dios así? Y esa noche yo me acuerdo que me hinqué a orar ahí en la cama. Y yo me acuerdo que yo empecé a repetir esta oración. Muchas veces uno repite la misma oración de todos los días, ¿verdad? Y mi ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni noche ni día. Casi, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo estaba ahí y de repente yo empecé a hablar con Dios. Y yo le pregunté a Dios, le dije: Dios, le dije, ¿por qué aquí en esta iglesia o este evento donde fuimos sí te manifiestas y a donde somos no? Y de repente Dios me habló. Yo escuché la voz de Dios y Dios me dijo: no, en tu iglesia no. Ahora, la segunda vez que yo le pregunto, le digo: Dios, ¿por qué aquí sí y en la iglesia donde soy yo no? Y la segunda vez Dios me habla nuevamente y me dice: no, en tu iglesia no. Y la tercera vez que yo le volví a preguntar: bueno, Dios, ¿pero por qué? Dios me contestó y Dios me dijo: ¿y tú? Y cuando Dios me dijo: ¿y tú?, yo sabía lo que Dios me estaba diciendo, porque me empecé a acordar de todas las veces que me habían invitado a entregarle mi vida a Jesús y yo había dicho: no, eso no es para mí. Yo me acordé de todas las excusas que había puesto para no entregarle mi corazón a Jesús. Ahora, yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Dios me estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo puedo hacer todos los milagros, yo puedo manifestarme, yo puedo hacer cualquier milagro, sanar, yo puedo hacer todo, pero hay algo que me interesa más allá que eso, y eres tú, es tu corazón. Me interesa más tu corazón que aún manifestarme. Me interesas más tú como persona. Y sabes que ese día yo me acuerdo que yo le pedí perdón a Dios
y le entregué mi corazón. Le dije, sabes que aquí está mi corazón, haz conmigo lo que quieras, ¿no? Y Dios me habló varias cosas ahí, y una de las cosas que me dijo, me acuerdo como si fuera ayer, me dijo, sabes que yo voy a usar tu vida para que muchas personas me conozcan. Y sabes que yo espero que eso suceda, ¿no? Que sea legado que pueda dejar, que mucha gente conozca a Dios con lo que hacemos. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque siempre que cuento esta historia me quedo pensando, ¿qué pensará la gente cuando escuchan que les digo que Dios me habló? Que no puedo probar. No puedo probarles que Dios me habló. Es un reto, no, es una lucha, no. Eso fue algo que me cambió a mí, algo que Dios me habló. Y quizás puedan pensar que soy un fanático religioso, no me interesa. Quizás puedan pensar que estoy loco, no me interesa. Quizás puedan pensar que fue la pizza que me comía la noche anterior, ¿verdad? O el día anterior, quizás no me crean. Y sabes que debido a ese quizás, podría no contar la historia. Y si sabes que no lo voy a contar porque no me van a creer, porque van a decir que estoy loco. Pero sabes que cada vez que la cuento, también Dios se hace real para la vida de muchas personas. Más que una religión, más que un dogma, más que simplemente Dios era una idea, Dios es real. El mismo Dios que estuvo con Moisés, que tú lees en la Biblia, que se le apareció en una zarza, es el mismo Dios que está hoy dispuesto y disponible para ayudarte y bendecirte a ti, el día de hoy. El mismo Dios que estuvo con David, el mismo Dios que lo ayudó a matar el gigante a Goliat, sabes que es el mismo Dios que está dispuesto y disponible para ti el día de hoy y quiere ayudarte y quiere bendecirte. El mismo Dios que estuvo con Elías cuando hizo todos los milagros, es el mismo Dios que está el día de hoy aquí dispuesto y disponible para bendecirte y ayudarte. Ahora, la fe de ustedes, de muchos de ustedes, es aumentada cuando escuchan este tipo de historias, cuando escuchan lo que la Biblia dice, cuando vienes y escuchas la palabra de Dios, cuando vienes y escuchas una canción que habla de lo que Dios ha hecho, de lo que compartimos aquí en Central. La fe de ustedes se incrementa debido a lo que tú escuchas. Mira lo que dice Romanos acerca de ello. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe aumente? Llénate de la palabra de Dios, llénate. Tu fe aumenta por lo que tú escuchas de Dios. Al compartir la palabra de Dios, lo que hace es que la fe de las personas crezca. Y algo que hicieron bien Zacarías y Elizabeth es dejarles saber a todas las personas, a los vecinos, a la gente que estaba al lado, hey, Juan no nació por casualidad y no se llama Juan por casualidad. Dios nos habló y por eso le pusimos Juan. Ahora, yo hice un chiste ahorita que era mexicano, ¿verdad? Pero déjame te digo, todos los que se llaman Juan, ¿sabes por qué se llaman Juan? Por esta historia. Este es el Juan original. Este es el Juan original que hace más de 2000 años unos papás que no podían tener hijos le creyeron a Dios y le pusieron Juan. Y tu tío Juan se llama por este Juan. ¿Sabes qué? Ellos ni se imaginaban. Hay edificios que se llaman San Juan. ¿Sabes qué? Hay lugares en el mundo, ciudades que se llaman San Juan. Hay balnearios, balneario San Juan. Pero ¿sabes por qué? Porque estos dos le creyeron a Dios. Se va a llamar Juan. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una vida limitada y una mentalidad limitada al pensar que Dios va a hacer y quiere hacer y va a responder simplemente en nuestra vida. Cuando yo veo esto, yo digo, yo quisiera que mi vida tuviera un impacto más allá de mis días. Que lo que hiciera, que lo que logra hacer aquí puede impactar aunque yo ya no esté. Pero ¿sabes qué? Solamente lo puede hacer Dios. Solamente. ¿Sabes qué? La razón por la que tú estás aquí y vives donde vives es porque Dios quiere que tú seas el Juan para tus vecinos y para tus familiares. Que la gente conozca a Jesús, porque el trabajo de Juan era hablar de Jesús.
Dios quiere que tú seas Juan para ellos, que tú les lleves a Jesús, que tú les hables de Jesús. ¿Sabes qué? Que tus vecinos y tus familiares sepan que Dios les ama, porque quizás nunca nadie les ha dicho que aún siendo imperfectos, que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por ellos, que Dios los ama aún con sus pecados. Es que los que no han escuchado de Jesús, los que no han escuchado de Dios, no saben que Dios los está esperando con los brazos abiertos. ¿Sabes quiénes son los que no han escuchado? Tus vecinos y familiares. No han escuchado de Jesús. Muchos de ellos nunca han escuchado de Dios. Y para muchos de ellos, la única esperanza de escuchar a Dios eres tú. Y no tienes que saberte toda la Biblia, tienes simplemente que decir lo que Dios te ha hablado. Y eso traerá un cambio. Sabes que no te preocupes por los quizás. Si piensan que estás loco, a lo mejor ya lo piensan y saben que eres cristiano, ¿verdad? No le puedes echar la culpa a eso. No, a lo mejor no me van a creer. No puedes pensar así. Habla de Dios, comparte lo que Dios te ha hablado, habla de ello. No tienes que decir que eres perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto, solamente uno. Habla de Él. ¿Sabes qué? Y ya con esto quiero ir concluyendo. Quiero orar por aquellos que sienten que Dios está en silencio. Y si tú eres esa persona que sabes que yo siento que Dios ha estado en silencio y no me ha respondido, no entiendo, yo quiero orar por ti para que tu fe sea aumentada y que creas que aunque sientas eso, Dios está contigo, porque Dios lo prometió. Así que cierre sus ojos. Si eres tú, levante tu mano. Si has sentido que Dios ha estado en silencio en tu vida, levanta tu mano. Padre, yo quiero pedirte por cada persona que tiene su mano levantada aquí y aquellos que nos están viendo a través del internet. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, quizás no con la respuesta que ellos quieran, pero que te manifiestes dejándoles saber que tú estás con ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Manifiéstate, Señor. Yo te pido que tú traigas una respuesta de que tú estás con ellos. Aumenta su fe, Dios. Te pedimos que tú respondas a estas peticiones, no como nosotros queremos, sino como tú quieras, Dios. Ayúdanos a entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor.